Ha llegado el día de hablar de un tema difícil, porque mi WhatsApp, el internet en general, se llena de estos remedios milagrosos, estas curas, estas ideas fantásticas que muchas veces tienen que ver con nuestra salud, con la salud de los demás, con la salud de nuestros hijos. A veces ideas que nos sugieren que nuestra vida va a cambiar rotundamente, a veces que lo natural va a hacer que nuestra vida vaya mucho mejor, libre de químicos, etc. Hoy vamos a hablar de las pseudociencias, aquí en Café con Ciencia. La palabra pseudo significa básicamente falso. O sea, una pseudociencia es algo así como una ciencia falsa, una ciencia de mentira. Pero ya hemos hablado en muchos videos, de hecho, los primeros videos que yo hice, acerca de qué es la ciencia, cómo se hace ciencia, cuáles son los métodos científicos que existen para poder hacer ciencia, cómo la comunidad científica trabaja y cómo todos trabajamos para poder hacer ciencia de mejor nivel y básicamente para poder acceder a un conocimiento que cada día vaya mejorando y que cada día vayamos sabiendo un poquito más acerca del universo y de las reglas que rigen la naturaleza. La ciencia se trata entonces de utilizar lo mejor posible nuestras capacidades cognitivas, de utilizar la razón y de utilizar métodos que sean compatibles con la lógica, con el hecho de que las cosas tengan sentido, de que sean probables, de que sean, en general, razonables. Podríamos decir que en general la ciencia es algo así como aquella disciplina que genera un conocimiento para el cual tenemos justificaciones de creer. Es decir, el conocimiento que genera la ciencia tiene mucha justificación, tiene evidencia, tenemos razones de peso para creer que eso que dice la ciencia es así. Y quiero hacer el disclaimer inmediatamente aquí, o la propaganda, ya que este video estoy basándolo casi completamente en el curso, el diplomado o en los diplomados que he tomado en el IFIC, en la clase de teoría del conocimiento y la clase de pseudociencias que da el director y profesor, el doctor Pablo Raceto. Así que a los que estén más interesados en estos temas les recomiendo profundamente tomar cursos del IFIC, tomar los diplomados, en fin, les dejo el enlace en la descripción. Como decíamos entonces, la ciencia es esa disciplina que genera conocimiento, que tiene justificación y que básicamente tenemos muy buenas razones para creer que efectivamente eso sí sea así. Obviamente eso no significa que la ciencia esté exenta de errores. Al contrario, dijimos que la ciencia va siempre cambiando porque siempre vamos aprendiendo un poquito más y siempre vamos mejorando el conocimiento que tenemos de el mundo, el universo, la naturaleza. ¿Por qué las pseudociencias son ciencia de mentira? Bueno, porque justamente en base a esta definición que estamos dando de ciencia, de que es una disciplina que genera conocimiento con justificación, las pseudociencias son disciplinas que generan creencias que en realidad no tienen una muy buena justificación o tienen, dicho de otra manera, una justificación de muy baja calidad. Las pseudociencias generalmente se basan ya sea en una experiencia personal de una persona particular que tuvo algún tipo de experiencia, o en opiniones sesgadas o en supuesta evidencia que en realidad cuando la vamos a mirar no es tal. Pero obviamente las personas que la practican no lo definen de esa manera y no lo creen de esa manera. El problema con las pseudociencias y por qué básicamente las estamos denunciando o las estamos explicando en este video es que se venden a sí mismas, es decir, se autoproclaman como científicas, es decir, ellas mismas dicen ser disciplinas que sí están basadas en la evidencia, que sí tienen buena justificación para creerse, cuando en la realidad esto no es así. Y obviamente, como hemos visto, esto es súper peligroso porque hay un montón de gente que no sabe cómo funciona la ciencia y se ve rápidamente engañada o confundida acerca de cómo funcionan estas cosas. Pero como dijimos, muchas de estas pseudociencias se basan básicamente en anécdotas, o pequeño paréntesis, de mencionar que las anécdotas, las experiencias personales en sí mismas no constituyen un tipo de evidencia científica. Y es algo en lo que mucha gente se confunde. A veces entendemos que porque una persona o porque el vecino le funcionó cierto medicamento, entonces ese medicamento va a funcionar para todos igual o tiene que funcionar para todos igual.
No, las anécdotas son eso, anécdotas. Por supuesto, cuando ya empezamos a medir esas experiencias personales, a repetirlo en más personas, en el mismo contexto, bajo las mismas circunstancias, ya repitiendo básicamente el experimento, y entonces el efecto se produce de la misma manera, entonces podemos decir que esa gran cantidad de experiencias sí puede llegar a constituir una evidencia sólida, ¿ya? Cierro paréntesis. Como la pseudociencia entonces es un conocimiento o una creencia sin justificación o sin una justificación de calidad, podríamos en general decir que cualquier ciencia, cualquier estudio que está mal hecho, que no se utilizó una buena metodología, que los resultados no se analizaron bien, podría entonces constituir una pseudociencia. Y sí, pero en estos videos o en esta serie de videos vamos a hablar de pseudociencias que ya existen como tal, que están, digamos, oficializadas. Como imaginarán, las pseudociencias tienen mucho que ver con la salud. No todas tienen que ver con la salud, pero lamentablemente muchas sí tienen que ver con ella. Y es porque obviamente a las personas, a los seres humanos, nos interesa mucho saber de nuestra salud, cómo podemos mejorar nuestra salud, cómo podemos vivir mejor, cómo podemos vivir más. Entonces, muchas veces las pseudociencias se basan en ese interés para vender productos milagrosos, para vender terapias alternativas, para vender medicina complementaria, que en realidad no hace más que jugar con la salud de las personas, con la ilusión y con las emociones de las personas, cuando creen que están tomando o están consumiendo algo que les hace bien, que les hace mejor que la medicina normal o la simple medicina con evidencia científica, pero que en realidad, por un lado, o mucha gente sabe que está vendiendo algo que no es cierto, que no tiene evidencia, o por el otro, hay gente que realmente cree en esa pseudociencia, pero que no tiene evidencia suficiente para defenderla. De hecho, los estudios muestran que las pseudociencias constituyen un peligro real, llegando incluso a causar la muerte. Gente que deja sus tratamientos convencionales para dedicarse a alguna pseudociencia, o gente que por creer algún tipo de pseudociencia termina dañando su salud. Así que en estos videos vamos a hablar acerca de las pseudociencias más conocidas y algunas que no tanto, algunas que son old school, algunas que son nuevas, pero que todas lamentablemente siguen presentes al día de hoy. Basados entonces, como decía, en lo que se enseña en el IFIC, voy a clasificar las pseudociencias en 3 tipos. La primera es la que le vamos a llamar, o que Pablo llama, pseudociencias naive. La segunda le vamos a llamar pseudociencia negligente. Y a la tercera le vamos a llamar pseudociencias negacionistas. La pseudociencia naive la vamos a explicar rápidamente como aquella pseudociencia que no tiene una manera o un método de probarse. Es decir, cuando yo te digo que te vas a mejorar porque existen gnomos que son invisibles, entonces, ¿cómo yo voy a crear un método que sea capaz de ver si esos gnomos existen? Ok, con sensores, ya, pero yo te digo, no, pero es que esos gnomos no se pueden medir de ninguna manera, es decir, son invisibles, no hacen sonido, no emiten radiación, así que no tenemos ninguna manera de crear un sensor o algún aparato que mida la existencia de esos seres. O sea, lo único que queda es creer porque me lo están diciendo. Ese tipo de creencias se clasifican como naive porque no hay ninguna manera de saber o de hacer un procedimiento o un experimento que pueda revelar si efectivamente siquiera existe o funciona, en el caso de pseudociencias que tienen que ver con la salud. El segundo tipo, que es la llamada pseudociencia negligente, la llamamos así porque en el fondo existen procedimientos posibles de hacer, existen experimentos, hay ideas de experimentos que se pueden hacer fácilmente, que son poco costosas, pero que sin embargo las personas que defienden estas pseudociencias no los hacen. No sabemos si no lo hacen porque ya saben cuál va a ser el resultado, o no lo hacen porque realmente creen que hacerlo es una pérdida de tiempo, o no creen en el método científico o algo por el estilo. Si alguien tiene alguna otra razón, puede dejarla en los comentarios. ¿Ok? Así que es aquella que no quiere probar su teoría a pesar, o no quiere probar su hipótesis o su creencia a pesar de que existen métodos para hacerlo.
Y en tercer lugar, la pseudociencia negligente es aquella que se define como una creencia que existen métodos o procedimientos para probar que funciona o no, ya se han probado, es decir, ya se han puesto a prueba y los resultados han sido negativos, es decir, ha salido varias veces que esto no funciona. Y sin embargo, se sigue creyendo en esa pseudociencia. Por eso se llama pseudociencia negacionista. Así que en los próximos videos nos vemos para hablar de una pseudociencia particular. Y me gustaría que ustedes me dejaran en los comentarios qué pseudociencia les gustaría que habláramos. O si hay alguna disciplina que piensan que es una pseudociencia pero no están seguros, podemos hablar de ella. O si hay una que en particular es controversial o hay una que piensan que no debemos hablar de ella. No sé, déjenme en sus comentarios cuál es la pseudociencia con la que creen que deberíamos partir. Y nos vemos en el próximo video de Café con Ciencia.